En varias ocasiones el fútbol se ha convertido en una bandera que se ha usado para impulsar una ideología, pero igualmente ha servido como un movimiento de lucha contra las determinaciones más oscuras. La historia que te contaré tiene hasta cierto punto un poco de todo, donde muchas veces el balompié se niega a ser el último eslabón a ser conquistado, pero termina en ocasiones siendo utilizado como propaganda, en especial en tiempos donde algunos países requerían creer en los héroes que se resistieron al nazismo, aún y cuando todo pudiera limitarse a partidos de fútbol. Para 1941, el movimiento de Hitler se había apoderado de Ucrania con una invasión en junio de ese año. El fútbol en ese territorio estaba muerto. La temporada se había suspendido y varios jugadores tuvieron que ir al frente. El caso más llamativo de un equipo castigado en pleno conflicto era el Dinamo de Kiev, aquel club de mayor importancia en la zona, y que durante la década de los 30 había crecido de enorme forma. Sus jugadores se habían convertido también en piezas importantes para la selección soviética. Desde luego, con la incursión de los nazis en territorio ucraniano, varios de los jugadores habían tomado las armas. Unos más se dedicaron a defender a Kiev, ciudad que de inmediato cayó en manos de los alemanes. Sin fútbol con el Dinamo desaparecido y la entrada del Tercer Reich, Kiev se había convertido en una ciudad complicada. Las reglas del movimiento también entraron en vigor y los negocios rápidamente cambiaron de dueños. Varios futbolistas locales habían quedado presos. Pero fue justamente en un local donde solamente el renacimiento del Kiev podía edificarse. Un ciudadano de origen alemán llamado Josef Kordik administraba una panadería. Los meses habían pasado, y el nazismo por entonces se fijaba en el deporte como el último eslabón para demostrar la superioridad aria, por lo que se organizaban torneos amistosos, cuando el tiempo lo permitía. La historia dicta que un día por las calles de Kiev, Kordik se había topado con un ciudadano en condiciones deplorables. El panadero pronto descubrió que aquella persona era Nikolai Trusevich, mítico portero del Dinamo Kiev, mismo que logró escapar de un campo de concentración. Kordik no dudó en pedirle que se convirtiera en trabajador dentro de la panadería, pero como un ferviente aficionado y con deseos de ver nuevamente al Dinamo de Kiev dentro de las canchas, ambos tuvieron el sueño de armar un equipo en plena Segunda Guerra Mundial. Ucrania requería de una escuadra que permitiera levantar el ánimo, y parece que en la panadería el sueño podía hacerse realidad. Varios días de búsqueda tardaron, pero Trusevich logró encontrar a 7 jugadores más del Dinamo. Estos se convirtieron pronto en trabajadores de la panadería número 3 de la ciudad, pero aún el club no estaba completo. Hicieron falta la integración de 3 jugadores de Lokomotiv Kiev para terminar de dar forma a aquel mítico equipo. Con 11 jugadores de Ucrania, entonces se dio forma al Kiev City Start, o como es conocido, el FC Start. Con apoyo económico, la panadería logró encontrar camisetas rojas, botas viejas y algunas calcetas que debieron remendarse. Los futbolistas no estaban en grandes condiciones, y pese a los meses sin jugar un partido, la calidad la tenían intacta. El Start, en el verano del 42, cobró vida y comenzó a convertirse en el rostro de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial. Los ucranianos fueron una máquina en cada partido que jugaron. Las escuadras de nazis asentadas en el lugar no fueron mayor rival. Una goleada por 7-2 ante el Roch en su debut del 21 de junio y más tarde las victorias holgadas frente a clubes de soldados alemanes, húngaros o rumanos se convirtieron en la clara oposición del nazismo en las canchas. No había mejor equipo en Ucrania que no fuera el Start. Como en aquellos días las sospechas en torno a la gente eran latentes, las autoridades del Tercer Reich mantenían dudas acerca del origen de varios de los futbolistas. Creían que en el club podían existir miembros con pasado en la NKVD, la policía secreta soviética, pero apenas todo era una suposición. Por esos días, Stalin también había promulgado la reconocida Orden 227, que solamente alimentó el fuego interno que tenían los ucranianos. Los relatos señalan que el punto cumbre del Start llegó el 6 de agosto del 42, cuando en los últimos intentos por mostrar el poderío de los nazis el cuadro surgió de una panadería se midió ante el equipo de Luftwaffe de la Fuerza Aérea Nazi bajo el nombre de Flak-Elf. La pelota comenzó a rodar y se convirtió en un enorme duelo donde la tensión por un resultado reinaba de gran forma. Algunos hablan que se trató de un juego rudo y de enorme potencia física y un árbitro parcial, pero esto apenas forma parte de una idealización que los soviéticos años después le dieron. El resultado nuevamente fue aplastante para el Start, una cómoda victoria por 5-1 contra unos soldados que no fueron rival. El Flak-Elf exigió la revancha, y como no había de otra, el juego se pactó 3 días después. Aquel 9 de agosto, el Start se consolidaría en el imaginario colectivo como el equipo que terminó por desafiar al nazismo. Los relatos mencionan que antes del juego el árbitro, un miembro de la CCC, pidió en el vestidor a los jugadores del Start hacer el saludo nazi previo al partido.
Mientras la escuadra alemana, con los colores en blanco y negro, cumplieron el protocolo sin mayores escándalos, los futbolistas del Start se negaron a realizarlo. Se desconoce si solo en aquella ocasión los ucranianos se manifestaron abiertamente dentro del campo. Hay quienes incluso han reiterado que los ucranianos gritaron en su lengua "Viva el deporte", y aunque estas versiones pudieran ser no tan concretas, la historia y parte de la leyenda invitan a pensar que el Start era un claro opositor a Hitler, y en el resto de sus duelos tampoco levantaron el brazo, y defendieron al país de la forma quizá más noble, esa donde las balas eran cambiadas por goles. El fútbol nuevamente estuvo del lado del mítico Start desde los primeros minutos. Aunque el árbitro pudiese tener preferencias con los alemanes, el testimonio del hijo del jugador Mikhail Putistin, quien fungía como un recogebalones, asevera que jamás hubo juego sucio o un favoritismo claro del árbitro, aunque desde luego, solo por esa época apenas contaba con 8 años de edad. El primer tiempo fue un recital del Start. Para el descanso, los ucranianos llevaban una victoria cómoda por 3-1. Fue ahí, en medio de los vestidores, donde según cuentan el árbitro amenazó a los jugadores. Si ganaban, los elementos ucranianos pagarían con su vida poco después. Pero si claudicaban, su supervivencia estaba garantizada. Algunos reportes de la prensa ucraniana señalan que la amenaza fue solo parte del relato que surgió años después. Pero lo que es verdad es aquel combinado que, lejos de intimidarse y pese a las creencias físicas que mostraban, repasaron una vez más a sus rivales para llevarse un contundente 5-3. Con un marcador sólido y el triunfo prácticamente en la bolsa, Klimenko incluso se mandó el lujo de llegar a línea de gol de los germanos, y con un pase hacia atrás regresó la pelota hasta la mitad del campo, jugada que apenas poco más de 2000 almas presenciaron. El silbatazo otorgó el triunfo, y las versiones sobre este duelo no tardaron en proclamarse por todo el país. Algunas, que este partido provocó la muerte inmediata de los jugadores. Otras más, hasta relataron que en pleno campo los futbolistas fueron ejecutados. Solo entonces, y como parte de la propaganda soviética, varios aprovecharon para validar esta versión. De ahí surgió el nombre de aquel juego como el partido de la muerte. Pero lo cierto es que al término del cotejo ambos clubes se tomaron una foto juntos, para demostrar la deportividad en tiempos de guerra. Todavía, el Start tuvo un último duelo que ganó cómodamente 8-0 frente al Roja el 16 de agosto. Con un registro perfecto y habiendo dominado en las canchas de la Unión Soviética a los cuadros alemanes, el equipo tuvo un terrible final. Días después de aquel juego, la Gestapo irrumpió en la panadería del Dinamo de Kiev. Al menos 9 de los jugadores fueron aprehendidos, bajo el argumento de que había sospechas de que algunos eran miembros de la policía secreta de los soviéticos. En sus años, el Kiev había fungido como parte de la estructura de aquella NKVD, por lo que aseguraban fuertemente la relación en secreto que guardaban varios futbolistas. Bajo tortura y tras intensos interrogatorios donde Korotkich acabó por ser identificado como miembro del Partido Comunista, fue el primero en morir debido a las heridas. La vida en el campo de concentración no ayudó al Start a volver al fútbol. El equipo fue dividido en 3 partes, y donde estaban el arquero Trusevich, Kuzmenko y Alexei Klimenko finalmente fueron fusilados en 1943, pero otros, como Goncharenko y Svirovsky, apenas lograron escapar. Mientras que la vida fue ligeramente más generosa para Putistin y Yuchev, quienes hasta el retiro de las tropas sobrevivieron para retomar brevemente su vida como jugadores. La historia y el juego de la muerte del FC Start inspiró películas como El último gol o Evasión o Victoria, donde sale Pelé, pero el símbolo más importante es aquel monumento en Kiev, donde se rinde homenaje a los jugadores del Dinamo, quienes al lado de Lokomotiv registraron una marca invicta ante los nazis y se convirtieron en el ligero símbolo de esperanza en Ucrania durante las épocas de la Segunda Guerra Mundial. Y hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por ver el video o escuchar el podcast. Si te gustó, compártelo, dale un comentario o un like. Y ya sabes que también es de gran ayuda suscribirse y activar la campana para que te avise cuando haya nuevo contenido. Sígueme como Irving de Merche en Twitter e Instagram. También estamos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music como Instintos de Gol. Y en Facebook como Fútbol con Sal. Cuídate. Nos vemos en la siguiente. Bye.